Bien, buenas tardes. Gracias por atender la invitación. Quiero hacer la aclaración a todos los que van a ver esta videoconferencia después, que como no terminé la explicación o el resumen que siempre me gusta dar de la última presentación en donde estuvimos hablando de salud pública, salud ambiental y salud ocupacional, entonces precisamente por eso es que antes del examen del martes quiero yo dar el resumen que suelo dar. Bien, entonces voy a continuar desde acá. Recuerden que estábamos hablando de este tema, de la salud pública, sus funciones, cómo deberíamos nosotros los que estamos en esta área de salud, y que trabajamos en esto, ustedes que van a trabajar en esto, cómo deberíamos ver nuestro papel dentro de estas ciencias de salud y cómo entender ese papel nuestro en el marco general de la salud pública. Y la salud ambiental y la salud ocupacional, que esos son los temas que quiero explicar el día de hoy. Bueno, en principio solo quisiera saber si no hay problema con el video. ¿Están viendo el video? ¿Están escuchando bien? Sí, sí se ve bien y se escucha bien también. Muy bien, perfecto, muy amable. Entonces, recuerdan que yo les había dicho que la OMS, seguramente ustedes ya lo saben, pero para quien no lo tenga muy claro, la OMS es una oficina, digámoslo así, no una oficina física, sino que es como una unidad técnico-administrativa de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, perdón, de la ONU, que se ocupa básicamente de los temas de salud, ¿verdad? Organización Mundial de la Salud. Y pues a nivel internacional, digamos que se ha acordado la mayoría de los países, o por lo menos los países que son miembros de la ONU, que son más de, bueno, son casi 200 creo al día de hoy, han acordado que pues todos los programas de salud y todas las disposiciones generales en cuanto a la salud de los seres humanos sean analizadas por expertos que forman parte de ese organismo llamado OMS. Y que luego esas indicaciones que esos expertos den sean aplicadas en programas de salud en todos los países miembros de la ONU, ¿verdad? Bien, entonces, con esta pequeña introducción, habíamos dicho que la salud humana es multifactorial porque no solamente depende de lo que los humanos dentro de nuestras sociedades humanas hagamos. Por supuesto que depende de eso mucho, pero también depende de las condiciones o el estado de conservación, el estado natural en el que encontremos los ecosistemas, ¿verdad? El ambiente natural. Y también tiene que ver con el bienestar de todos aquellos organismos vivos con los que interactuamos más, comúnmente los animales domésticos, pero también con fauna silvestre que vive en los ecosistemas de forma natural y que las interacciones entre el humano, el ambiente y los animales determinan en sí nuestra propia salud y van a determinar las condiciones de salud pública, no solo en una ciudad, en un país, en una región del mundo, sino también en todo el mundo. Bien, entonces, la OMS tiene una definición para salud ambiental, que tenemos que entender de qué estamos hablando. Si ustedes se fijan en esa definición que aparece ahí, leamos hasta cierto punto. La salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluación, corrección, control y prevención de los factores ambientales que pueden afectar de forma adversa la salud de la presente y futura generación. Bueno, esto es un concepto.
Ahora, yo quiero que lo entendamos en la práctica, en el día a día. Entonces, déjenme, a ver, voy a tratar de salirme de aquí y me voy a ir acá al campus porque quiero recordarles algo. En el aula, aquí en la unidad 1, todos los contenidos que están aquí están sujetos a evaluación. Entonces, estos documentos que usted tiene que leer, obviamente serán evaluados, pero es importante que usted no solamente lea lo que está ahí, sino que lo entienda. Y por lo menos hemos tratado de hacer un esfuerzo para que usted sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de perturbaciones al ecosistema, cuando hablamos de dinámica de los ecosistemas, cuando hablamos del bienestar humano, etcétera. Entonces, todo esto que está acá, videos, presentaciones, incluso el video del coronavirus, sobre el origen del coronavirus, también entra en evaluación porque el coronavirus es un ejemplo de una enfermedad emergente de la cual no sabíamos nada, de la cual todavía no sabemos casi nada, y que se origina por las interacciones entre el hombre, el ambiente y los animales. Entonces, es un tema importantísimo y obviamente no solamente en este seminario, sino que en otras clases ustedes seguirán hablando y seguiremos viendo el tema de COVID como parte de nuestra formación académica o como parte de nuestro trabajo diario, porque llegó este virus para quedarse con nosotros, lastimosamente. Así es, así son las enfermedades. Difícilmente se erradican o desaparecen. Y aquí en el aula hay un documento en particular que está más abajo. Ya les voy a mostrar cuál es. A ver, me voy a ir hasta el final. No, no, yo creo que ya me pasé. Vamos a ver, voy a subir un poco más. Déjenme ver dónde es que tengo ese sí, este PDF de salud ambiental, conceptos. Este PDF es muy interesante y muy importante para que ustedes entiendan a qué nos referimos con salud ambiental, que es este que está aquí. Si usted lo descarga, va a ir a este documento. Es un documento de 11 páginas. Cuando usted empieza a leerlo, en realidad le toma el gusto porque le explica muy bien a qué nos referimos con salud ambiental. En primer lugar, solamente quiero introducirlos en esta lectura. Creo que es importante para su formación. Es un término compuesto porque hay dos palabras ahí que por sí solas significan mucho. Por un lado está la palabra salud, el término salud, y por otro lado está el término ambiente. Quiero resumir y decir, bueno, hemos entendido, creo yo, a estas alturas de la edad que tenemos, que el ambiente es todo lo que nos rodea, ¿verdad? El ambiente es no solamente la naturaleza, ¿verdad? O como yo suelo decir, ambiente natural. Todo aquello que existe, que no necesariamente está vivo, aunque obviamente también forman parte los seres vivos, todo aquello que existe no porque el hombre quiere o porque el hombre lo creó, ¿verdad? Sino porque Dios lo creó. Es la naturaleza, es la Tierra misma como planeta, son los ecosistemas que existen en el planeta, como por ejemplo los bosques, las costas, los lagos, los ríos, etcétera, y todos aquellos factores físicos que permiten el funcionamiento de esos ecosistemas, más todas las especies de seres vivos que interactúan ahí en esos ambientes, o sea, esos ambientes, todo lo que nos rodea. Pero también, aparte del ambiente natural, obviamente, lo que nos rodea es todo toda una serie de ambientes artificiales que el hombre ha creado, porque vivimos en ambientes artificiales, los seres humanos. Entonces también, ¿no? El ámbito social, interactuamos con otras personas en sociedad, el ambiente familiar, el ambiente de trabajo, etcétera, ¿no? O sea, el término ambiente es o abarca todo lo que existe. Y aquí hay unas definiciones bien interesantes en este documento. Sí es bueno que lo lean, es importante que lo lean.
Voy a rescatar algunas cosas aquí que me parecen sumamente importantes. ¿De dónde viene este tema de la salud ambiental? Bueno, esto viene del siglo pasado. El siglo pasado. Cuando digo el siglo pasado, me refiero a 1900, ¿verdad? Todo el siglo 1900. Como a mitad del siglo pasado, siglo XX, hubo una revolución, digamos, en el mundo, en donde por un lado, como dice acá, había unas personas o muchos grupos de personas en el mundo que se interesaron por estos temas. Miren, dice preocupados, apareció una vertiente verde, eso se refiere a un nombre que se le colocó a estos grupos ambientalistas que surgieron allá después de los años 50, en donde la gente estaba preocupada por los efectos de la actividad humana, por lo que hacemos los seres humanos, y lo que causamos al ambiente natural. Y dice que con aspectos como, por ejemplo, el desarrollo sostenible, que esto es aquello de los seres humanos somos capaces, pero no lo hacemos, somos capaces de convivir con la naturaleza, con otras especies, en armonía, utilizando solamente lo que ocupamos para vivir, no extrayendo demasiados recursos del ambiente y no sobreexplotar el ambiente. A eso se le llama desarrollo sostenible, porque si los seres humanos podemos utilizar los recursos que hay para vivir, que es necesario porque lo tenemos que hacer, pero a la vez podemos ser responsables y no contaminar tanto el ambiente y no degradar tanto el ambiente, no deforestar tanto, no quemar demasiado combustible, etcétera. Entonces, si hacemos esas cosas, sí hablaríamos de un desarrollo sostenible, es decir, nos desarrollaríamos como civilización, como especie, y no estaríamos destruyendo el ambiente que nos rodea. También la gente en esos años se interesó por el tema de la pobreza. No era posible que cada vez hubiera más pobres en el mundo y más pobres y que también hubiera más ricos que tuvieran todo. También el tema de la dinámica demográfica. Fíjense que todos estos temas de los que estoy hablando ahorita, todo esto que les estoy diciendo ahorita son problemas ambientales al fin y al cabo, que los trata la salud ambiental. Ahora, pobreza, ya dijimos la pobreza. Obviamente ustedes saben lo que implica ser pobre y no tener acceso a agua potable limpia, a servicios básicos de saneamiento, servicios sanitarios, un sistema de drenajes en los ambientes humanos, etcétera, un sistema de recolección correcto de basura o disposición correcta de la basura. Todo eso implica ser pobre en realidad. La dinámica demográfica, o sea, cómo los seres humanos crecemos como especie en población, ¿verdad? Cada vez somos más y cada vez demandamos más recursos del ambiente. El efecto de invernadero, el hecho de que la Tierra se esté calentando más, la temperatura ambiental se caliente más, el deterioro de la capa de ozono era un tema importantísimo el siglo pasado. Nos hemos recuperado un poco de este problema de la capa de ozono, pero no ha acabado. El ordenamiento territorial, esto es sumamente importante. Ya les voy a explicar a qué se refiere esto. La deforestación, la desertificación, la sequía, la biodiversidad, las demás especies que hay en el planeta, la biotecnología, la protección de los océanos, mares, costas, etc. O sea, hubo personas, lo que quiero decir con esto, que hubo personas en el siglo pasado, muchos grupos de personas, incluso los gobiernos, algunos gobiernos del mundo, preocupados por estos temas. Pero por otro lado también, otra vertiente de pensamiento, otros grupos de personas, llamados o denominados la vertiente azul, estaban preocupados por los efectos del ambiente sobre la salud y el bienestar humano. Es decir, hubo quien empezó a hacer revuelo, quienes empezaron a traer al escenario público para que todo el mundo se preguntara qué estamos haciendo con el ambiente, por qué lo estamos degradando tanto, por qué lo estamos contaminando tanto. Y por otro lado, hubo también grupos de personas que se interesaron por
los efectos de esas degradaciones del ambiente sobre la salud de los seres humanos. Y de ahí surgió entonces de la unión entre la preocupación por los temas ambientales y por los temas de salud de las personas debido a esos problemas ambientales, es que surge este término llamado salud ambiental, que básicamente es la unión entre los problemas que el hombre causa al ambiente y sus efectos y cómo esos problemas afectan la salud de las poblaciones humanas en la Tierra. Entonces, para resumir, porque no quiero que se vayan a perder en esto, para resumir, la ONU, cuando se formó allá por 1945, tenía el objetivo de que el humano avanzara en desarrollo, o sea, que los humanos nos desarrolláramos tal vez de la misma manera, en el mismo grado, y que hubieran, que muchos problemas que como sociedad humana vivimos desaparecieran, como por ejemplo la guerra, para las guerras, buscar la paz entre las personas. Por eso se formó la ONU, en realidad. Fue debido a la masacre que hicieron los nazis, los alemanes, en la Segunda Guerra Mundial, contra los judíos, ¿verdad? Por el genocidio que cometieron los nazis contra los judíos, matando a millones de judíos. Debido a eso surge una preocupación en el mundo de que eso no vuelva a pasar. Entonces se forma un organismo internacional que aglutina a países de todo el mundo, llamado Organización de Naciones Unidas, con uno de los propósitos que las guerras ya no fueran un flagelo para la humanidad. Otro propósito es que más bien todos lucháramos juntos por desarrollarnos, ¿verdad? Porque cada quien tuviera lo necesario para vivir. Y entonces se forman una serie como de divisiones de la ONU o de oficinas diferentes de la ONU. Entonces, quien se iba a hacer cargo, digamos, de los problemas ambientales que genera el hombre sobre la naturaleza era esta unidad que se llama Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Así se llama ese programa o esa unidad de la ONU. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se llama PNUD. Y luego, quien se iba a encargar, la oficina de la ONU, que se iba a encargar del tema de salud, de la salud pública, iba a ser precisamente la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Entonces, también aquí se nos dice algo bien importante. Esto es en la ONU, esto es un organismo internacional. Ahora, cada país que forma parte de la ONU, nosotros también formamos parte de la ONU, digamos que tenemos suboficinas en el gobierno, en el Estado, que tratan estos temas. Entonces, por eso es que dice aquí en este apartado los servicios de salud ambiental. En el seno, voy a leer esto brevemente, en el seno de virtualmente cada gobierno, o sea, en todo país que forma parte de la ONU, por lo menos, existe algún tipo de cuerpo u oficina o institución del Estado, cuerpo técnico-administrativo, o sea, que ejecuta acciones y que administra programas, o más de uno, o sea, más de una institución de Estado, cuyos nombres, posiciones institucionales y estructuras suelen variar mucho de un país a otro, que están encargados de qué? De planificar e implementar acciones en el campo de la salud ambiental. O sea, que hay oficinas en el gobierno encargadas, así como hay una oficina o una institución gubernamental que llamamos Secretaría de Salud, así como hay una Secretaría de Salud que obviamente aplica todos aquellos planes y programas de salud que se planifican a nivel de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, así existen otras oficinas en los gobiernos que se encargan de temas de salud ambiental. O sea, eso debemos de entenderlo muy bien. Y entonces, por ejemplo, para hablar del caso particular de Honduras.
¿Cuál es una de esas oficinas o de esas instituciones a nivel de gobierno que se hace cargo de un tema de salud ambiental? Bueno, lo que el día de hoy la Secretaría de Ambiente, que ahora se llama Mi Ambiente, desde que estuvieron estos nacionalistas a cargo del gobierno, se cambió el nombre de Secretaría de Ambiente y se le colocó el nombre de Mi Ambiente. Pero es una secretaría. ¿Qué trata de qué es lo que hace? ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que hace la Secretaría de Ambiente? Miren lo que dice acá. Somos una institución gubernamental responsable de impulsar el desarrollo sostenible de Honduras. Recuerda que era desarrollo sostenible. Era el uso de los recursos de la naturaleza en favor del hombre para el desarrollo de la humanidad, del hombre, sin destruir esos recursos, más bien asegurando de que esos recursos sigan existiendo durante siempre, ¿verdad? Cuidándolos, utilizándolos de manera racional. Dice, Desarrollo Sostenible de Honduras mediante la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas orientadas a lograr la preservación de los recursos naturales y la conservación del ambiente que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Si ustedes se van a la presentación en donde aparece el concepto de salud ambiental, fíjese que en una parte dice, salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida. Si nosotros tenemos calidad de vida, ¿verdad? Obviamente vamos a tener una condición de salud mejor. O sea, por eso es que se trata de hablar de calidad de vida, siempre un objetivo primordial del desarrollo de un país o del desarrollo humano en cualquier parte del mundo es mejorar la calidad de vida. Es que usted tenga mejores empleos, que usted tenga mejor sueldo, que tenga acceso a préstamos para construir su casa, para hacer muchas cosas, para seguir estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Mejorar las condiciones del ambiente natural, evitando la deforestación, la contaminación del aire, del agua, etcétera, para que usted tenga calidad de vida. O sea, a eso se refiere todo esto. Entonces, mire que hay una oficina, una institución gubernamental de ambiente que habla sobre o que trata y se enfoca en todos aquellos aspectos ambientales que puedan mejorar la calidad de vida de los seres humanos, obviamente incluyendo el tema de la salud. Ahora, quiero que vean esto también. La Secretaría de Ambiente. No me gusta llamarlo mi ambiente porque nada que suene a cachureco me gusta. Ya lo habrán notado. Detesto todo lo que tenga que ver con esos. Mire que obviamente, una agenda de qué vamos a hacer para alcanzar, mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible utilizando los recursos que tenemos de manera correcta en el país. Bueno, hay una agenda. Es decir, hay un plan que seguir. Entonces, miren este documento. Este documento se llama Agenda Ambiental de Honduras. En esta Agenda Ambiental de Honduras, me voy a ir a la página 7 porque en las siguientes páginas hay unas fotografías ahí que puede que me dé una apoplejía si las miro. Entonces, vámonos vámonos aquí a la presentación de esa agenda. Quiero ser muy puntual. Le voy a aumentar. Mire lo que dice en la presentación de esta agenda, Agenda Ambiental de Honduras. La presente Agenda Ambiental de Honduras promueve el desarrollo económico sostenible, porque si hablamos de desarrollo, es desarrollo económico y tecnológico, ¿cierto? Cuando pensamos en un país desarrollado, ¿en qué pensamos? Pensamos en tecnología, pensamos en riqueza, no riqueza natural, porque Honduras está tapizada de riqueza ambiental. Honduras es un país riquísimo ambientalmente. Tenemos, bueno, recursos hasta para votar. Claro, es un decir, no es que vamos a votar los recursos, ¿no? Es un decir, no me vaya a malentender. Pero cuando pensamos en desarrollo, pensamos en que, bueno, vamos a tener más dinero. Claro. Entonces, la agenda promueve el desarrollo económico sostenible
usemos los recursos para tener más dinero, mejor economía, pero seamos sostenibles, o sea, no destruyamos los recursos. Resiliente e inclusivo del país a través del trabajo conjunto y concertado entre las instituciones del Estado de Honduras, pueblos indígenas, afrohondureños, organizaciones de sociedad civil, academia y sector privado. Entonces, mire que en la agenda se incluye a todos los actores que tienen algo que ver con temas ambientales. Si decimos que el ambiente es todo lo que nos rodea, entonces la pregunta que nos debemos hacer es lo siguiente. Si el ambiente es todo lo que nos rodea, incluyendo la naturaleza, los bosques, los ríos, los lagos, los mares, etcétera, incluyendo estos factores o elementos, ¿quiénes entonces tenemos responsabilidad sobre esos recursos? ¿Quiénes tenemos responsabilidad sobre la protección, el cuidado, la conservación de esos recursos para poder vivir bien? ¿Quiénes? Todos. La respuesta es sencilla, absolutamente todos. No solamente las oficinas del gobierno que trabajan con estos temas, obviamente que no, sino que, mira como dice acá, pueblos indígenas. Claro, Honduras tiene nueve etnias indígenas, afro-hondureños que están dentro de ese grupo, los afroamericanos que viven en Honduras, organizaciones de sociedad civil, o sea, un montón de gente que trabaja en ONGs, ¿verdad? Organismos no gubernamentales, la academia, es decir, la universidad o las universidades y todos aquellos especialistas que trabajan en economía, que trabajan en las leyes, en los abogados, los médicos, ustedes los enfermeros, los biólogos, los farmacéuticos, etcétera, economistas, y el sector privado, los dueños de empresas. O sea, somos todos los que tenemos la responsabilidad de utilizar los recursos de manera correcta. Ahora, me voy a ir más abajo. Vamos a ver que hay un montón de... Bueno, hay unas fotos ahí que ni modo la puede tener que ver. Voy a hacerles como que no las veo. Pero fíjese que acá, esta planificación, esta agenda, lo que les quiero decir, es que es un plan. O sea, hay programas que tienen que aplicarse para alcanzar ese desarrollo y ese uso sostenible de los recursos. Programa, por ejemplo, de gobernanza de recursos naturales y ambiente, programas de biodiversidad, de calidad, gestión, riesgo, control y calidad ambiental, valoración del capital natural, proyectos que tienen que ver con el tema del agua, el tema de los bosques, el tema de uso del suelo, el tema de áreas protegidas, biodiversidad, recursos marino-costeros. Entonces, estamos teniendo, yo les pregunto, ¿están teniendo más claro qué es la salud ambiental y los aspectos que se deben de considerar en esta, digamos, en esta parte del desarrollo de un país? ¿Lo van teniendo más claro? Seguimos hablando, ¿no? Es decir, no quiero terminar ahí, seguimos hablando. Quiero mostrarles lo siguiente. Vamos a regresar a esta página en algún momento. Solo estoy tratando de mostrarles muchas cosas que están incluidas en la agenda. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en las costas hondureñas, tenemos, por ejemplo, tortugas marinas, que son especies en peligro de extinción alrededor del mundo, que su ciclo de vida natural es regresar a la playa donde nacieron a poner sus huevos. Pues hay una organización internacional que es parte de la ONU, que trata el tema de las especies de organismos vivos que hay en el planeta que están amenazados por la actividad del hombre. Porque lastimosamente, una gran parte de las especies con las que interactuamos en el ambiente, las hemos llevado a unos números en rojo
porque sus poblaciones naturales están muy bajas. Una de esas animales, una de esas especies son las tortugas marinas, que están protegidas. O sea, hay leyes dentro de este plan ambiental, dentro de esta salud ambiental, dentro de estas oficinas como Mi Ambiente o Secretaría de Recursos Naturales en Honduras, que tienen programas, planes para lograr que estas especies en peligro de extinción puedan recuperarse. Por lo tanto, tanto en el sur del país como en el norte del país, habemos especialistas, muchos biólogos, pero también hay abogados, hay ingenieros, hay una serie de gente que trabaja en estos programas para lograr que estas especies recuperen y para educar a la gente también de que no ande consumiendo huevos de tortuga, porque si hacemos eso contribuimos a la extinción de esta especie. Es que lo que no nos hemos dado cuenta muchas veces los seres humanos es que si una especie de cualquier organismo vivo que exista en el planeta se extingue, luego va a venir una cadena, porque todas las especies de seres vivos en el planeta estamos conectadas. Entonces, si una especie se pierde hoy, se extingue hoy, desaparece de la Tierra, mañana se va a extinguir otra que estaba relacionada con ella, y luego otra, y luego otra, hasta que llega el hombre. De eso no nos hemos dado cuenta como humanidad, por lo visto, no estamos muy conscientes de eso. Quiero mostrarles, por ejemplo, que el tema de biodiversidad sí es un tema importante en la agenda, porque Honduras es un país muy rico en recursos naturales, hay muchos bosques, hay muchas costas, hay arrecifes de coral, hay bosques de mangle, hay muchos ríos, hay 19 cuencas hidrográficas, que es una cantidad de agua dulce increíble, con la que solo con el agua somos ricos en Honduras, solo con el agua. Claro, está mal usada, mal manejada, porque siempre hay intereses políticos y económicos de gente inescrupulosa, que se quieren adueñar de estos recursos cuando el recurso natural es de todos, no es de unos pocos, ¿verdad? Entonces, los programas o los planes de biodiversidad, de manejo, por ejemplo, de áreas protegidas, protección de las costas, protección de los ríos, son parte importante de la salud ambiental, porque en la medida en la que estos ambientes naturales y todos los organismos vivos y todos los recursos naturales que hay en ellos estén bien, estén en una proporción correcta, funcionen bien, en esa medida habrá bienestar y calidad de vida para el hombre y, por supuesto, salud para el hombre, ¿verdad? O sea que eso en realidad es lógico. Vaya, por ejemplo, cuando hablamos de contaminación, el tema de contaminación es importante en toda agenda de salud ambiental, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para que la calidad del aire mejore? Usted se ha ido al bulevar de Miraflores algún día y se ha fijado en las lámparas del alumbrado público, o nunca lo ha hecho. Fíjese en eso, en ese detalle. Por lo menos era bien visible hace unos años atrás. Fíjese que están llenas de hollín. El hollín es un material particulado que emiten los automóviles después de la quema, los automóviles principalmente, pero también las industrias que utilizan gasolina o diésel para mover sus máquinas, su maquinaria. Y ese hollín son unas partículas sólidas que se producen por la combustión de gasolina o de diésel y que se suspenden en el aire y si usted las aspira, se le pegan en el tracto respiratorio y le van a causar un montón de enfermedades. ¿Por qué? Porque en esas partículas también van partículas virales o van partículas bacterianas que al entrar en su cuerpo, pues obviamente van a causar una respuesta biológica, ¿verdad? En su cuerpo, una respuesta inmune y van a generar probablemente una enfermedad. Y la misma partícula, por existir esa partícula y por obstruir eh, las vías respiratorias, obviamente su salud va a estar afectada. En Honduras padecemos muchísimo de problemas relacionados con la falta de calidad de aire. Entonces, la calidad de aire es un tema importantísimo en estos planes para recuperar la salud ambiental y mejorar nuestra salud física. Es un tema importantísimo. O la calidad del agua.
¿verdad? ¿Se están contaminando los ríos? ¿Cómo se están contaminando? ¿Por qué? Por ejemplo, la minería, el tema de la minería también es otro tema importantísimo, porque la minería a cielo abierto, por ejemplo, utiliza químicos tóxicos para los animales, para el hombre, que luego se depositan en el agua y que pues nos enferman, nos producen cáncer. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué se está haciendo o qué se hará o qué se debe hacer en estos planes de salud ambiental con el tema de las mineras, ¿verdad? ¿Cómo regular la acción de las mineras? ¿Cómo exigirles que cumplan con los requerimientos ambientales y no contaminen el ambiente y no generen enfermedad en la población y problemas grandísimos de salud pública, ¿verdad? El tema de la reforestación, de la deforestación, ¿no? Cómo estamos perdiendo cobertura vegetal en todas partes. Antes Tegucigalpa, por ejemplo, por eso se ve esta imagen, antes Tegucigalpa, hace años atrás, estaba rodeado de todos los cerros que rodean Tegucigalpa y Comayagüela, eran cerros verdes, verdecitos. El día de hoy usted ve los cerros alrededor de Tegucigalpa y cómo los mira, pelados, o sea, se ve horrible. ¿Por qué? Porque hemos deforestado. ¿Por qué? Porque también ha habido un crecimiento desordenado de la población. O sea, Tegucigalpa y Comayagüela han ido creciendo hacia las orillas, pero de manera desorganizada. Y ese es aquel tema que se llama el día de hoy ordenamiento territorial. Hay gente, hay especialistas, ingenieros, biólogos, que estudian especialidades en nuestra propia universidad, ¿verdad? En la UNAM, especialidades en el ordenamiento territorial y uso del suelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, porque hay lugares, hay suelos, hay ciertas partes de la ciudad que tienen un suelo apto para sembrar cosas. Hay otros que tienen un suelo apto para construir, pero hay otros lugares que no. Por eso es que cuando la construcción de casas se hace al guindo de esos cerros, cuando hay lluvias y derrumbes, siempre la gente se muere y pierde sus casas porque no hubo una planificación gubernamental o de estas instituciones que tratan estos temas del ordenamiento territorial, del uso del suelo, que planificara que en ciertas zonas de Tegucigalpa y Comayagüela no se pueda construir casas porque no se puede, porque el suelo, porque las condiciones del suelo no lo permiten, porque la inclinación, la pendiente del suelo, obviamente va a generar que cuando llueva haya deslizamiento de tierra. Eso se llama ordenamiento territorial y uso del suelo. También es parte de la salud ambiental, porque hay que planificar qué se va a hacer en cada parte de la ciudad y cómo se va a hacer. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del tema de Ciudad Lempira y de aquella otra colonia en el Anillo que se fueron las casas? Se construyeron casas, una lotificación que se construyó y la gente que pagó por esas casas perdió todo. ¿Por qué? Porque se hundió y las casas se hundieron. ¿Cuál fue el problema? Bueno, no hubo planificación. Los que construyeron cometieron crímenes en el sentido de que no siguieron regulaciones que se tienen que seguir para dónde construir y dónde no. Y esta gente perdió su dinero, esta gente perdió sus casas porque no se aplicaron las leyes. Otra cosa importante, todo esto, todos estos temas de los que estoy hablando tienen una base legal, que también parte de la salud ambiental tiene que ver con las leyes que se promuevan o que se creen, leyes que se creen para el manejo, protección de los recursos naturales y para que se cumplan también, ¿verdad? Para que esas legislaciones se cumplan. Eso es algo importantísimo. ¿Qué más? Vaya, por ejemplo, claro, el tema de bosque, ¿verdad? Siempre se ha dicho que Honduras es un país de vocación forestal, un país boscoso, es cierto. Hay una manera de aprovechar el bosque de forma sostenible y hay una manera corrupta de hacerlo. Si se hace de la manera sostenible, el bosque nos genera riquezas a todos, no solamente a unos pocos. Eso es parte de la salud ambiental, porque entre menos bosques tengamos, vamos a tener menos recursos, menos agua, menos flora, menos fauna.
y todo el montón de problemas ambientales que tenemos, la contaminación del agua, del aire, del suelo, ¿verdad? El tema del suelo es importante porque, por ejemplo, en Honduras hay una cierta cantidad de territorio que es muy apta para sembrar y producir alimento, porque el tema de la alimentación siempre va a ser importante a nivel de la sociedad humana, porque somos más cada vez, ¿verdad? Demográficamente, habemos más humanos cada vez, demandamos más recursos al ambiente, demandamos más agua y más alimento. Entonces se tiene que producir suficientes alimentos en los sitios adecuados. Comúnmente los lugares más adecuados para producir alimentos son los valles. En Honduras no tenemos tantos, pero si sabemos utilizar bien lo que tenemos, pues nuestro desarrollo, nadie nos va a parar, ¿verdad? Nadie para nuestro desarrollo. Las zonas marino-costeras, los humedales, ¿verdad? Esos ambientes naturales que están muy cerca de las costas y las playas mismas, que son muy ricas en recursos. No solamente en recursos para la alimentación de los seres humanos, sino también para el equilibrio ecosistémico, ¿verdad? Como por ejemplo habíamos mencionado en algún momento los bosques de mangle, que eran son unas barreras naturales, en parte, para las marejadas, ¿verdad? Cuando el mar se incrementa en sus oleajes, en sus oleadas, si no hay vegetación en las orillas, en las costas, esa agua entra bastante tierra adentro y destruye cultivos, contamina aguas de riego, destruye casas y una serie de problemas más. Por ejemplo, pero también los bosques de mangle y las mismas costas, los estuarios, son ricos en vida. ¿Cómo usted cree que las empresas camaroneras, por ejemplo, funcionan en Honduras? Empresas muy grandes que hay en el sur que producen camarón. Bueno, porque las condiciones del ecosistema en la zona costera del sur es la adecuada para que se puedan dar ese tipo de explotaciones comerciales, ¿verdad? Si se hacen bien, generan desarrollo y riqueza. Si se hacen de manera corrupta, pues obviamente solo van a beneficiar a unos pocos, ¿verdad? Los recursos del mar hay que cuidarlos. ¿Qué más quiero decirles por acá? Simplemente les estoy mostrando, ¿verdad? Que cuando hablamos de salud ambiental estamos hablando de acciones concretas que están dirigidas por instituciones del gobierno de cada país y que están involucradas en esas acciones profesionales de todo tipo. Miren, por ejemplo, este diagrama. Miren este diagrama. Aquí se ve los servicios ecosistémicos, por un lado se ve el ordenamiento y la planificación del territorio, donde se pueden crear industrias, donde pueden funcionar industrias, donde se pueden crear eh, plantas de procesamiento de agua, donde se puede construir para ciudades, para poblaciones humanas, porque el suelo es adecuado, porque hay agua suficiente, etcétera. Todo eso es una planificación ambiental. ¿Qué hacemos para mitigar la contaminación producida por el hombre en estos ecosistemas de tal manera que haya desarrollo, pero el desarrollo sea sostenible? Eso es planificación ambiental. Entonces, sabemos que en el ecosistema nosotros obtenemos servicios como el agua limpia, la purificación del agua, ¿verdad? Agua limpia, el recurso bosque que produce oxígeno y que asegura que haya agua igual en la naturaleza para el hombre, el recurso suelo, que el suelo sea fértil para poder obtener de él beneficios y alimentos, que el aire sea limpio igual para la salud misma y que aseguremos que no haya destrucción ambiental, de tal manera que todas las demás especies de organismos vivos que vivan en este planeta, nosotros podamos vivir en comunidad, permitamos la vida de todos los organismos y aún así nosotros salgamos beneficiados. Entonces, en la salud ambiental, el tema de la contaminación es bien importante, porque cada acción que los humanos hacemos contamina el ambiente, ya sea el suelo, ya sea el aire, ya sea el agua o los mismos alimentos. Entonces, todo esto está dirigido por unas planificaciones que se tienen que hacer y en donde, como les digo, están involucrados muchos profesionales, no solamente los que trabajamos en el área de salud directamente, o sea, no. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que
cuando hablamos de salud ambiental, tenemos que considerar aspectos tan básicos, ¿verdad?, del bienestar humano, como por ejemplo que haya agua potable disponible y eh, un sistema de saneamiento básico en cada parte de Honduras, en cada comunidad en Honduras, en cada pueblo, municipio, para que la gente tenga calidad de vida y tenga una vida digna, ¿verdad? Porque todos merecemos una vida digna. Entonces, asegurar eso, asegurar que haya agua potable, agua limpia, servicios de saneamiento básico, manejo de desechos sólidos, ¿verdad? La basura, ¿verdad? El manejo de la basura, que es un problema tan grande, un problema ambiental tan grande porque genera tanta contaminación y genera tantas enfermedades, el no ser capaces de manejar correctamente los desechos, es un problema grandísimo en todo el mundo, el manejo de los desechos. Por eso los plásticos son un problema gravísimo que tenemos los seres humanos. El haber inventado el plástico. El plástico es un contaminante ambiental terrible. El tema de riesgos ambientales para la salud. Por ejemplo, bueno, las ciudades como son ambientes contaminados, hay demasiados riesgos en una ciudad. Entonces tienen que haber programas, tienen que haber planes correctos, adecuados, para que no haya problemas de salud pública, para que no haya generación de focos de enfermedad en distintas partes del país. Y el tema también de la salud de los trabajadores, por ejemplo, es parte de la salud ambiental, porque el ambiente también es el ambiente donde usted trabaja, las condiciones de trabajo. Y hay una serie ahí de campos de atención, que es lo que hemos estado hablando ahorita, ¿verdad? Pero véanlo por ustedes ahí y analícenlo también con un poco más de tiempo. El tema de la contaminación, ¿verdad? Que hemos dicho que es contaminación ambiental, que es un contaminante. Pues es sencillo, ¿no? Es sencillo entender que contaminación es todo aquello que aparece en la naturaleza o se incorpora en los ecosistemas que no es propio y no es un elemento o no es un componente natural de ese ecosistema. Eso es contaminar. Cuando agregamos a los ecosistemas elementos que no formaban parte de, y que al agregar ese componente estamos alterando el equilibrio funcional de ese ecosistema. Y el contaminante pues es toda esa materia, todos esos productos que los seres humanos agregamos al ambiente que producen alteraciones en la química, en la estructura física y en el funcionamiento de esos ambientes naturales. Por ejemplo, esto, ¿verdad? La imagen que estábamos mencionando. Eh, con tanto automóvil que circula en Honduras, había una ley, en el gobierno de Mel Zelaya, había una ley que era el hoy no circula, que funcionó muy bien. Claro, pero dejaron de aplicarlo porque aquí las cosas buenas no las quieren aplicar. La gente, incluso la misma población se resiste a veces. Con el no circula se aseguraba de que, digamos, de 1 millón de vehículos que salían un día cualquiera, solo saliera la mitad. Con eso ya se reducía el nivel de contaminación en el aire y otras disposiciones legales para multar a la gente que tenía vehículos y que el sistema de catalización, que es como el sistema en el vehículo que transforma los gases que se producen de la combustión de gasolina y diésel, y que se minimice la contaminación al aire del producto de esa combustión, que la gente que no cumpliera con esa regulación, que tuviera malo ese catalizador, pues pagar una multa. Porque ¿a quién está dañando? Está dañando a todos, porque estamos hablando de salud pública, estamos hablando de la salud de todos. Si usted tiene un vehículo en mal estado, usted está poniendo en riesgo no solamente su vida, sino la vida de los demás. Es un tema de responsabilidad social. El tema de la contaminación al agua, ese es un tema importante en este gobierno. Es recuperar la infraestructura sanitaria y lograr que la gente tenga mejores condiciones de agua potable y de agua limpia. El tema de los contaminantes sólidos, ¿verdad? Tenemos que hacer muchas cosas para reducir la basura y manejar mejor los desechos sólidos y manejar mejor los plásticos para que contaminen menos y generen menos problemas de salud. ¿Sabía usted que los botes plásticos que comúnmente utilizamos, que compramos un bote plástico con agua en una pulpería, en un negocio,
¿Sabía que esos plásticos no tienen las condiciones correctas para almacenar agua? Y que hay componentes de ese plástico que se mezclan con el agua y luego usted se lo toma y esos componentes son artificiales, no son naturales en su cuerpo, entonces su cuerpo va a reaccionar en contra y la reacción va a ser negativa. La reacción le va a producir en algún momento de su vida, le va a producir una enfermedad, le va a producir alteraciones físicas. La gente, por ejemplo, que trabaja en el campo y que utiliza muchos fertilizantes químicos y que no se protege porque por ignorancia, porque no sabe, porque no tiene dinero suficiente para protegerse, cubrirse con la indumentaria adecuada de tal manera que ese pesticida no lo contamine, no lo dañe su salud y no contamine el suelo, porque recuerden que los pesticidas contaminan el suelo y los alimentos y el agua y producen enfermedades, cáncer, por ejemplo. Estas cosas se tienen que regular. ¿Quién regula esto? Las entidades que trabajan con la salud ambiental. Que se produzcan alimentos más sanos, que se produzcan alimentos libres de pesticidas, libres de químicos. Eso es necesario en este país. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Ya no más estar favoreciendo industrias que nos venden alimento contaminado, producir alimento orgánico. Es decir, no usar fertilizantes químicos al suelo para producir alimentos, sino que utilizar abono orgánico. Se puede hacer. Lo que pasa es que tiene que regularse y también la gente tiene que aceptar y aplicar las medidas, ¿verdad? Porque pueden haber leyes buenas y disposiciones buenas, pero si la gente no las aplica, no estamos en nada. Y la salud ocupacional, jóvenes, es pues aquello de asegurarse de que todos nosotros trabajemos en un ambiente que no vaya a dañarnos físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni socialmente. Pero ¿cómo podemos hablar de salud ocupacional si, por ejemplo, en Honduras, como somos pobres la mayoría, no tenemos acceso y hay de pobres a pobres, porque hay gente que realmente no tiene ni asegurado lo que se va a comer en un día? Entonces, ¿cómo podemos hablar de salud ocupacional y este gobierno pasado llenarse la boca diciendo de que en Honduras hay menos pobres ahora, que el nivel de desarrollo en Honduras alcanzado es increíblemente grande, cosa que es falsa? Cuando hablamos de gente en la Mosquitia, por ejemplo, que daña sus pulmones, queda paralizada y hasta se muere porque no tienen suficiente equipo para extraer del agua de 30, 40 metros de profundidad en esos estuarios de allá, de Gracias a Dios, y de Colón, en la langosta de la cual viven, porque la venden para sobrevivir. Esta gente se sumerge 30, 40 metros de profundidad sin equipo, solo aguantando la respiración, y lo que ocurre es que hay un daño físico en ellos, porque ellos tienen que bajar con oxígeno, pero no tienen dinero para comprar tanques de oxígeno. Mientras las condiciones no se cambien, ellos no van a tener acceso a esos equipos que les permitan seguir pescando y que se les eduque también, ¿verdad? Que se les eduque, se les diga, mire, si usted hace esto, va a tener este daño en su cuerpo y que también se les brinden a estas poblaciones fuentes alternativas de trabajo, que no solamente se dediquen a esto, que mejoren su educación y que mejoren sus condiciones de vida, su calidad de vida. Todos debemos de contribuir con esa situación, pero claro, las entidades gubernamentales encargadas de estos temas son las que tienen que poner el ejemplo y estar al frente de todo esto. La gente que trabaja con la basura, es increíble lo peligroso que es trabajar con basura en Honduras. Ustedes han visto cómo se recoge la basura y en qué condiciones trabajan las personas que recogen esa basura. No llevan mascarillas, no llevan guantes, no llevan protecciones. No se puede tener salud ocupacional cuando usted siempre está en riesgo. La salud ocupacional es tratar de reducir los riesgos precisamente. Los riesgos que usted vaya a ser dañado físicamente, mentalmente, emocionalmente o socialmente. El acoso sexual, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Hay hombres que sufren acoso sexual, sí, pero la mayor parte de los problemas de acoso sexual son con las mujeres. Las mujeres no tienen por qué sufrir acoso sexual en sus trabajos. Eso tiene que estar regulado por ley y las leyes se tienen que aplicar. ¿Para qué? Para asegurar que usted no corra ningún riesgo. Usted no tiene la necesidad como mujer de ir a su trabajo o ir a su lugar de estudio y tener el estrés de que la acosan. O sea, no debe pasar eso. Volviendo al tema de la basura, la gente que vive con menos de
10 lempiras, menos de $1 al día, gente pobre que va a recoger a esos lugares donde se va a botar la basura, va a recoger cosas para comer o va a recoger cosas que necesita, esta gente está en un riesgo de vida increíble. Y esto ya se convirtió como en una cosa tan normal en este país y que la sociedad no hace nada por cambiar esto. Entonces no hacemos nada por cambiar esto, tenemos que hacerlo. Tenemos que ser responsables con los demás, con el prójimo. No podemos seguir en esta situación, sino Honduras va a caer en un agujero negro del que no va a poder salir nunca. Precisamente por eso tenemos muchas esperanzas en el gobierno actual, porque estuvieron gobernados realmente por un montón de corruptos, que esperamos que algún día se haga justicia con esta gente, se les lleve presos o se mueran, porque la verdad es que esta gente merece morirse, que dejen de respirar y robarnos el oxígeno. Básicamente era eso lo que quería decir, son las 6, terminamos a la hora. Yo espero que esto sea de provecho, que lo analicen y que vean que esto es importante, no solamente es teoría para pasar un examen, no, son acciones, son cosas que ocurren día a día y que muchas de ellas a veces no estamos conscientes, ni como profesionales, que es algo delicado, porque sabe lo que la sociedad espera de nosotros, lo que tenemos la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. La sociedad espera que nosotros seamos capaces al salir de producir soluciones a los problemas que tiene nuestra sociedad. Si nosotros salimos de la universidad y no estamos sirviendo para solucionar problemas que ocurren en nuestra sociedad, entonces no estudiamos para nada. Esto debe ser una reflexión para todos en que en la medida en la que nosotros convivamos de manera sostenible con el ambiente que nos rodea, evitemos contaminación, mal uso de agua, proveamos o procuremos que las condiciones de nuestro trabajo o de nuestros lugares de estudio sean las correctas para tener salud mental, salud emocional. Si no hacemos esas cosas, en nuestra calidad de vida se va a deteriorar al grado de que, bueno, vamos a desaparecer. Bien, me quedo ahí. Si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario, lo pueden hacer. Yo después voy a subir esta videoconferencia para que la aprovechen todos sus compañeros. Dejo el micrófono abierto por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Bien, si no, entonces esta videoconferencia también va a estar disponible. Voy a avisar al grupo para que la puedan ver. En un momento la voy a bajar y la voy a subir a YouTube para que ustedes la puedan tener disponible. Recuerden que el examen es el día martes y ahora los exámenes van a ser a la hora de clases. ¿Verdad? Es el día que está apartado para el examen. Entonces no va a haber pérdida, no va a haber excusa de que nadie tenga problema o nadie va a tener problemas pues para poder hacer su examen. Bueno, entonces agradezco su atención. Espero que pasen un resto del día agradable, bueno, y sigámonos cuidando con el tema de COVID. No seamos irresponsables con nuestra vida y la de nuestra familia, ni de la de los demás, pero tengamos cuidado. Bueno, saludos, un gusto y nos veremos en la próxima videoconferencia. Gracias, licenciado. Por nada, mucho gusto, buenas tardes. Gracias, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes.